Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto abrir este foro, esta plática el día de hoy. La verdad, un tema bien interesante, sobre todo los temas que normalmente platicamos y hemos abordado, ver uno que se materializa, ¿no? en la realidad y no solo en la teoría, para lo cual me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en Amexicom al doctor Ulrich Richter. Ulrich es un litigante mexicano muy conocido, ¿no? Sobre todo en materia civil y penal. Igualmente, Ulrich dirige la firma Richter Ramírez y Asociados. Y bueno, independientemente que además Ulrich tiene mucha literatura, es columnista en distintos medios de comunicación y un abogado muy conocido en México y Latinoamérica. Ulrich, un gusto estar aquí el día de hoy contigo. Muchísimas gracias que aceptaste tener esta plática. Y pues sin más ni más, me gustaría que comencemos a platicar, si estás de acuerdo. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Un poquito de la idea de la plática, y normalmente lo que hablamos en estos foros en Amexicom son de tema de riesgos legales, riesgos de compliance o cumplimiento, riesgos que tienen que ver con temas regulatorios y reputacionales finalmente. Y creo que el tema que vamos a platicar pues aborda prácticamente todos y pues bueno, que es un tema que no solo tú lo conoces muy bien, sino tú eres el que realmente lo ha impulsado, ¿no? Y que son precisamente pues, alguna especie de caso de estudio, ¿no? De riesgos legales para las empresas basadas en las sentencias del caso Google en México. Y me gustaría arrancar preguntándote, Ulrich, desde tu punto de vista, y así que irnos llevando poco a poco al caso que nos ocupa el día de hoy, ¿qué riesgos serían desde tu punto de vista los más relevantes desde el punto de vista legal y de cumplimiento que debe observar una empresa para evitar llegar precisamente a tribunales? Que al final te puedes defender, puedes incluso en algún momento, ¿no? Alguna empresa que es demandada salir, ¿no? Sin responsabilidad, pero finalmente los costos legales, Sí, los costos financieros y reputacionales, ahí están. mira, yo creo que es muy importante, sobre todo en este asunto que vamos a tratar, el tema de compliance de gobierno corporativo y sobre todo de evitar riesgos a las grandes corporaciones, ¿no? Porque yo pienso que una decisión mal tomada, una decisión o una recomendación jurídica mal tomada, llegan a ser los asuntos que podría ser primero un catarro, un simple catarro, después una gripe más fuerte y ahora ya estamos en este caso con una neumonía, ¿no? Entonces siento que es muy importante que los abogados, los compliance, pues puedan tomar las decisiones más prudentes en beneficio de su propia, evitarle contingencias muy grandes, porque este asunto empezamos con un blog ilegal en una plataforma de Blogspot de una de las empresas más importantes en el mundo y hoy ya tenemos un tema pues más delicado para la empresa con una situación pues que le puede englobar una responsabilidad jurídica que puede emanar de su motor de búsqueda, ¿no? Entonces, lo que era un asunto muy chiquito, muy pequeño, que era tan simple como retirar un blog, hoy está en tela de juicio si un motor de búsqueda de la grande empresa puede originar una responsabilidad jurídica, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante está, porque si hubieran ponderado esas situaciones, de retirar un blog, si tú quieres, una vez que tuvieron conocimiento o que fueron emplazados para ser más precisos, pues ahí era valorar y decir, oye, ¿qué costo tenemos que hacer? De cumplir nuestras propias políticas, porque ahí están, o de no cumplirlas y de seguir un litigio
por una mala recomendación que hoy tiene pues con una situación pues en desventaja desde el punto de vista jurídico al motor de búsqueda, porque el mayor precedente que se puede dar en este asunto es que el motor de búsqueda de Google pueda incurrir en responsabilidad jurídica. Ya no digamos el tema pecuniario, ya no digamos el tema de una contingencia en dinero, sino que aquí lo que puede derivar una mala decisión es que un asunto lo dejaron correr y ahora es tan delicado que puede ser uno de los mayores precedentes en contra de la plataforma y que pueda irrogarle a raíz de este asunto pues una cascada de litigios donde se demanden casos similares al que hoy nos ocupa, ¿no? Que en este caso lo sorprendente, mencionabas ahorita incluso el tema de gobierno corporativo. Sí, estamos bien ahorita. Sí, acá estamos. Que es con tantas estructuras que normalmente tienen las empresas en temas de gobierno corporativo, ¿qué pasó acá, no? Es decir, como un caso que, como dices, se pudo haber resuelto, ¿no? De una manera mucho más pronta, ¿no? Cuando habrá surgido la situación, ¿cómo se llegó, es decir, a estas circunstancias? Y si quieres, podemos retomar más adelante esta pregunta en el sentido de qué se debe de observar precisamente cuando, desde el punto de vista de gobierno corporativo, cuando se da una situación de esta circunstancia para precisamente evitar llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista legal. Pero cuéntanos, Ulrich, ¿cuáles son los antecedentes de este caso? Sí, mira, yo como te decía, creo que así ha sido una serie de errores jurídicos, porque como tú bien lo dices, en estos gigantes o estas empresas, pues hay muchos vehículos, ¿no? Hay muchos vehículos, pero aquí lo que primero yo te puedo decir es que reconocieron desde el primer momento que el motor de búsqueda era de la empresa Google Inc., pues que es el gigante tecnológico, ¿no? A raíz de este asunto sí te quiero decir, y les quiero decir a todos los que nos están escuchando, que este es un asunto que le ha servido de laboratorio a la empresa tecnológica porque han ido cubriendo los errores que se han cometido en este asunto. Si hoy ves quién es el de Blockspot, hoy te habla de Google LLC, y como tú dices, ya han puesto varias capas para no llegar con el gigante o con la joya de la corona, ¿no? Pero también, bueno, hay que analizar el tema de velo corporativo y de ver que también en estas situaciones, que yo no creo que han sido muy ortodoxas, pues creo que ahí también se han cometido errores para en un futuro tratar de proteger a toda costa lo que es la joya de la corona, que es la empresa Google Inc., que hoy se llama Alphabet. ¿Y de qué se trata el caso? Es decir, ¿cuál es el origen de Mira, este litigio? El caso se origina porque, como tú amablemente lo mencionaste al presentarme, hiciste mención de una serie de mi biografía, en donde yo me he dedicado a escribir libros y a fomentar la participación ciudadana, la ética, el civismo, y por eso creé yo un blogspot para promover esas actividades, promover la literatura sobre estos tópicos, y en específico mi primer libro, Manual del Poder Ciudadano. Después nos enteramos que había pues por así decir, una copia ilegal del blog que se llama Ulrich Richter Chingaderas a la Patria. Entonces, en este blog lo que se dice, que incluso hoy está todavía actualmente visible en la plataforma de Blogspot, pues que yo me dedicaba a hacer el cabildeo del lavado de dinero, que mi libro se llamaba Cómo lavar dinero, y en fin, una serie de cuestiones difamatorias sobre mi persona, vinculándome con actividades ilícitas. Y luego, para indexarlo más, para que tuviera más revolución, abajo se ponían algunas palabras de porno, de sexo, pues por si tú ya sabes que tú pones algunas palabras en el buscador y te pueden llevar, por la cuestión de indexarlos, porque juegan con las letras, con los números, te puede llevar a eso, ¿no? Entonces, una vez que salió este blog ilegal, que yo le llamo, acudimos con la empresa tecnológica a tocarle la puerta y decir, oye, mira, este blog es ilegal porque está usurpando mi persona.
ese blog? No solo lo solicitamos mediante cartas, sino que yo en su oportunidad presenté una denuncia de hechos por el delito de usurpación de mi persona. ¿Por qué? Porque en el blog ilegal pues se está utilizando mi persona, se pone mi nombre y entonces acudimos ante el Ministerio Público para que se hiciera una investigación por el delito de usurpación de personas. Ahí compareció la propia empresa Google Inc. a través de su apoderado. Tuvieron conocimiento que era una averiguación previa por usurpación de identidad. Es lo que más raro resulta, no era una averiguación por un choque, no era una averiguación por unas lesiones, sino era una averiguación por usurpación de identidad que se estaba llevando en la plataforma de Blogspot de Google, y fue el apoderado. Con esto te quiero decir que el apoderado era abogado, un punto importante de lo que tú dices, un abogado de un despacho serio. No fue un ingeniero mecánico a comparecer como apoderado de Google Inc., no fue un ingeniero industrial, sino fue un abogado que ahora sí, como dice el Código Civil, la ignorancia no te exime. Pues si el abogado está viendo que están investigando una usurpación de identidad, que se le está requiriendo a Google Inc. de ciertos datos, pues si tienes algún criterio jurídico y quieres proteger a tu empresa, pues sí tienes que dar una pata y decir, oigan, aquí ya hay una investigación criminal, aquí hay una investigación que es un asunto que se está tornando delicado o que se está tornando relevante para la materia penal. Es decir, ya te está dando un indicio de una ilegalidad. Entonces, eso si lo sumas cuando nosotros presentamos la carta y lo omiten, pues el siguiente etapa más formal, como ustedes lo saben los abogados, pues procedimos a una demanda en la vía ordinaria civil y a emplazar a la empresa Google Inc. en las oficinas que tienen aquí en las lomas de Chapultepec. ¿Qué pasa cuando nosotros emplazamos? El emplazamiento como cuestión procesal tiene los efectos de una interpelación judicial. Si te estoy emplazando, te estoy interpelando, y ahí pues una de las prestaciones era que retiraran el blog. ¿Qué pasa, Marcos? Esto era muy simple, con una simple hoja de contestación de demanda, Google hubiera podido decir, señor, ya tomamos nota y ya retiramos el blog y asunto que se acabó y no estuviéramos hoy en el tema que nos compete. Lo que yo no entiendo aquí es, discúlpame que lo diga, es la necedad o la soberbia que hay, podría ser la soberbia de la empresa de llevar este asunto a un gran debate donde pongas en peligro, no te hablo desde el punto de vista económico, donde pongas en peligro que tu motor de búsqueda puede originar responsabilidad jurídica y puede ocasionar daños a terceros y puede infringir unas consecuencias jurídicas importantes. Entonces, ante esto, si yo soy el abogado de Google, digo, oigan, señores, si perdemos el juicio nos está dando un dardo en el corazón. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pues muchas personas que tienen alejadas en el buscador noticias falsas, noticias injuriosas, más o menos parecido algo a lo que me ha pasado a mí, pues tienen ya el caminito, porque como el asunto va a llegar a la corte y tú lo sabes que por la reforma que ha habido, con un solo precedente ya es jurisprudencia. Entonces, yo como abogado, yo no hubiera llevado a este nivel, a este estado de las cosas a la empresa tecnológica. ¿Por qué, mi querido Marcos? Porque ya perdieron la competencia. Primero ellos decían que no se podía juzgar en México porque teníamos que ir a Mountain View, donde es el lugar sede de la empresa tecnológica. ¿Qué pasó? Que llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le negaron su amparo contra la incompetencia y que se hizo el primer precedente, que esto es muy importante, donde prevalezcan los derechos humanos cuando nosotros vamos a demandar a una empresa con domicilio en el extranjero. Y este es el primer precedente que deben de tener en cuenta, pues todos los que nos están escuchando ahorita, de que ya derivó un primer precedente de la competencia. Ya no tenemos que ir a buscar a Facebook, a Estados Unidos. Ya no tenemos que ir a buscar a Microsoft a Estados Unidos, o ya no tenemos que ir a buscar a Citibank a Estados Unidos, sino ya está ahí muy claro el precedente que se pondera desde el 2011, como ustedes lo saben, viene una nueva doctrina de derechos humanos con la reforma constitucional del artículo primero constitucional, y ahí emana parte del fundamento toral de este asunto. Uno de sus bracitos
es la competencia, es lo que primero pierde Google, porque siempre ellos decían, no tengo domicilio, venme a demandar aquí en mi casa matriz a Mountain View. Y cualquiera de estas empresas, ¿no? Cualquier periódico extranjero, vénganme a demandar donde está la sede. ¿Y qué pasó? Que ya se logró este precedente que se pondera los derechos humanos de que tú accedas a la justicia y que no se te haga nugatorio ir ante un país extranjero a buscar la justicia. Entonces, esta serie de situaciones, como yo te lo decía hoy, o la empresa es muy soberbia o tuvieron una mala recomendación jurídica. ¿Por qué? Porque era muy fácil quitar el blog. Es más, ya olvídate de mis argumentos. No comparto los argumentos del señor Ritter, pero si viola mis políticas Google, tengo que actuar de conformidad con las políticas y retirarlo. Tan simple. Entonces, este asunto que empezó con una situación de pedir el retiro del blog, ahora estamos, que vuelvo a repetir, que eso es lo más importante, en un camino que nos va a llevar hasta la Suprema Corte de Justicia a que se analice si el buscador de Google puede ocasionarte responsabilidad jurídica y más aún puede ocasionarte daño moral. Eso es verdaderamente grave para la empresa tecnológica. Y ellos me van a decir, no, pero ese es el gran debate de la libertad de expresión. Efectivamente, nada más que si pierdes es terrible para ti. Terrible para ti porque, ¿por qué? Lo digo, porque no estamos hablando, como te lo repito, de un derecho de libertad de expresión. No, es que cualquier ciudadano puede crear su página web en Blogspot y expresarse. Estamos de acuerdo. Pero tampoco puedes crear tu página para lastimar la dignidad de las personas, para insultarte, para decirte que eres un lavador de dinero. Eso no es libertad de expresión. Yo no puedo crear una página ahorita diciendo que tal personaje se dedica a lavar dinero e insultarlo. Eso no es libertad de expresión, señores, discúlpenme. Claro, ahora no les queda otra a estos señores más que tratar de subir, porque ya tienen el agua casi para ahogarse, a decir esto es un debate de libertad de expresión. Yo no le veo por dónde es un debate de libertad de expresión, porque incluso, como lo he afirmado en varias ocasiones y como tú lo dijiste en algunas columnas mías del periódico Universal, ellos mismos establecen unas políticas y que estas políticas son límites, ojo, son límites a la libertad de expresión. Y ellos en sus políticas dicen que si violan sus políticas pueden retirar el blog o lo pueden manejar para atrás para que no se vea. Entonces, ellos mismos están consintiendo que ellos mismos reconocen los límites a la libertad de expresión, que ellos mismos los pusieron en su plataforma de Blogspot y que ellos mismos lo pueden censurar y que ellos mismos lo pueden retirar. Entonces, ahora contra eso, pues ellos mismos crearon sus políticas, no las creé yo y le estoy diciendo que se adhieran, ¿no? Entonces, creo que aquí, en el entorno de ustedes, creo que aquí hay una conjugación de una mala asesoría, de una mala toma de decisiones, de ciertos niveles del jurídico piramidal, desde los abogados externos hasta los internos, en donde los han llevado ahora a Google a una contingencia, pues que puede ser muy lamentable para ellos desde el punto de vista de hasta desde un prestigio como una de las plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, creo que sí, en el entorno de ustedes, donde están los abogados de las empresas, aquí sí tenemos un caso, te lo podría decir, que hubo negligencia profesional, que no hubo la mejor asesoría a la empresa tecnológica y que hoy la han puesto a litigar innecesariamente, fíjate lo que te digo, innecesariamente un asunto de 7 años. Ya nada más te digo el costo que ha pagado Google de honorarios de abogados, nada más cuánto ha pagado de facturación a diversos despachos, porque no apretaron un clic y quitar el famoso blog. Entonces, creo que ahora, como tomaron la decisión desde el renglón 1, desde el día 1, equivocada, pues como fichas de dominó, siguen enarbolando esas posturas, pues que no le veo yo que tengan una salida importante, fundada, porque pues ya lo hemos visto en todo este devenir de litigio, que han perdido todo y que sus argumentos no son lo suficientemente sólidos porque estamos evidentemente ante una fake news. Entonces sí creo, estando aquí en este foro con ustedes, que hay muchos abogados de empresas, que parte de este asunto ha sido una negligencia y una soberbia
por parte de sus asesores, internos y externos, porque yo le podría decir a cualquier cliente mío, oiga, señor, aquí va a haber una contingencia si el señor gana. Ya ganamos la primera instancia, ya ganamos la segunda instancia, ya ganamos llegado hasta la corte lo de la competencia, ya perdieron en la sala lo de la competencia, perdieron su amparo de la competencia. Entonces, yo creo que aquí, los únicos que han ganado, lo digo abiertamente, pues han sido los abogados del corporativo Google, que mes a mes pues facturan y que cada hora facturan y que hoy el predicamento lo trae la empresa tecnológica, y yo lo digo abiertamente, ¿por qué? Por una mala asesoría, por una mala toma de decisiones jurídicas de compliance, porque aquí vamos a poner en el debate de ustedes, ¿para qué tienes compliance? Tienes unas políticas que no respetas. Aquí hay muchos expertos, yo no soy experto en compliance, pero la lógica me dice algo. Si yo tengo unas políticas, las tengo que cumplir, si no estoy fallando en mi compliance. Aquí hay un gran debate que podrían armar ustedes de que si ciertas empresas, grandes, pequeñas, tienen una serie de políticas y si no las cumples, fallas compliance o no fallas compliance. ¿O para qué las pones? Para simular que las tienes. Entonces creo que este asunto, como una escopeta recortada, pues ha salido para todos los puntos, donde ha habido una serie, como yo te decía, de errores jurídicos, de sensibilidad jurídica de la más elemental. Todo era tan simple como contestar en una hoja, y no estoy hablando de dinero, se retiró el blog. Ahora tenemos la posición de que estamos por debatirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si hay un hecho ilícito que se divulgó o que omitió Google, que podía hacerlo, porque él, vamos a aclararlo, no se les está juzgando por crear un blog. No, también el creador del blog está condenado. También el creador del blog tiene una orden de aprehensión por usurpación de persona, por usurpación de identidad. Ante esos eventos, Marcos, que yo exhibí la copia de la orden de aprehensión en el juicio. ¿Qué más datos? Estás violando tus políticas. Todo se refiere a insultos. Perdóname la expresión, este puto me enseñó a lavar dinero, a mentir, a robar en contra del país. Pues desde el mismo título, si tienes alguna empatía por el mundo del derecho, Ulrich Richter, chingaderas a la patria. No te está hablando de Ulrich Richter fomenta el civismo. Da más desde las chingaderas para la patria, pues te está haciendo incluso que fomentar un odio porque estás atentando contra la patria, ¿no? Entonces creo que es muy importante, y te agradezco que en este foro, donde hay tantas empresas tan importantes, que veamos analizando este asunto desde ese tópico interno de que pudiera ser que lleguemos a por un error, a lo mejor del abogado interno de Google, del General Counsel, pues a lo mejor se equivocó, pero nada más que la equivocación para ellos, como son una empresa muy importante económicamente, el dinero es otra cosa secundaria. Nada más que la equivocación puede ser el origen de una serie de que se cuente a raíz de este precedente otra historia en el mundo del derecho civil, en el mundo del derecho de los daños, del daño moral, que tenga ya otro giro y otros caminos donde le cambie la historia al gigante tecnológico Google, porque lo primero que hizo es decir que no negar su domicilio cuando lo tiene. ¿Por qué en términos de compliance? ¿Por qué el prosecretario del Consejo de Administración, Marcos, se avienta semejante situación cuando todo el mundo sabemos que hay un edificio emblemático de Google en Montes Urales con su letra Google? No dice Ford Motor Company, no dice General Motors, dice Google. Y van y te presenta una carta que no tienen agencia sucursal, y cuando tú googleas en su propio buscador oficinas de Google en México, te aparece la de Montes Urales. Entonces, por eso es lo que te digo, que aquí ha habido una serie una desproporción en decisiones, no te puedo decir que jurídicas, sino erróneas, que han llevado al gigante tecnológico a donde está ubicado, que puede ser que por una necesidad del General Counsel, del gerente jurídico o de los abogados externos, que hoy los tengan en esa tesitura y ya sea muy tarde rectificar. Hoy el blog está visible, tú lo puedes ver. A los ojos de cualquier persona, pues dice, oye, efectivamente, pues sí, este blog sí de entrada se ve ilegal. Entonces, es muy importante este tipo de reflexiones donde
sirve este caso, que ha servido de caso de laboratorio para Google, esperemos que le sirve, pero no vemos que le vaya a servir. Mira, hay otra cosa, Marcos, muy interesante. No puede venir una empresa de esta magnitud ante un tribunal mexicano a decir que Google y Alphabet son dos empresas distintas. No pueden venir a burlarse de la justicia con ese cinismo. ¿Dónde está compliance? Yo te podría decir. Porque si ese párrafo de los agravios lo hubiera visto de compliance, le hubiera dicho, ¿y cómo vas a decir semejante ilegalidad jurídica? Cuando hay, desde el 2015, hay una propia carta del dueño de Google donde dice, señores, Google cambia a Alphabet. Ahora vamos a estar en el paraguas de Alphabet. No se preocupen, Google sigue viviendo a través de Alphabet. Y tú ves la pizarra en la bolsa de valores y dice Alphabet Google. Entonces, ¿cómo yo te podría decir aquí sí? ¿Dónde está el departamento de compliance de la tercera empresa más importante del mundo? ¿Dónde está? Porque ha habido una serie de puntos que yo no, te repito, a lo mejor muchos de los que están aquí nos pueden orientar. Yo hay puntos que veo, no es posible que hayan dicho esto con un gobierno corporativo. No es posible que mientan así ante la justicia con un gobierno corporativo de compliance, ¿no? Entonces, sí vemos que ha sido un depredador así yo lo llamaría, pero a final de cuentas, la justicia y el derecho es uno. Cuando vas en contra de ellos, pues así se hace el motor de búsqueda más grande del mundo, o de la luna, o del sistema planetario, pues no vas a tener la razón. No vas a tener la razón porque te has conducido desde el inicio con una serie de mentiras y desde el inicio con una base, no digamos jurídica, una base equivocada, una base errónea. Que este asunto, como te repito, independientemente de los expertos civilistas que estuvieran, es un nicho impresionante y apasionante de analizarlo a la luz de compliance. Ulrich, ¿y qué sigue? Es decir, ¿en qué etapa se encuentra este proceso? Mira, yo te voy a recapitular. ¿Qué ha perdido Google? Google ha perdido la sentencia de la incompetencia ante el Tribunal de Apelación. Posteriormente, contra eso, interpuso un juicio de amparo indirecto que se le negó y después interpuso un recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia que ratifica la negativa del amparo. Fíjate, ahí nada más llevamos 3 sentencias que ha perdido. Luego, en cuanto al fondo, en cuanto al litigio, si hay daño moral o no, ha perdido la primera instancia, ha perdido la segunda instancia y hoy le queda nada más el amparo directo, que yo creo por la magnitud, por la relevancia de la era tecnológica, por la relevancia del precedente, que lo hemos visto por este nuevo esquema, nuevo camino del principio por persona, va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Queremos nosotros que estará llegando primero, evidentemente, al colegiado, después cada parte pedirá, si alguno de los ministros hace suya la facultad de atracción para atraer el caso. Yo creo que esto será de aquí a fin de año y el próximo año resolver el asunto de fondo, que es sumamente interesante. ¿Por qué te digo la Corte? No porque lo diga yo, porque ya llegó la incompetencia a resolverse a la Corte. Ya hay un antecedente que nos dice que el juicio cumple con los requisitos de trascendencia que señala la Corte y de interés por los que ya estuvo, ¿no? Entonces vamos a llegar efectivamente a la Corte, pues donde, ahora sí, como dicen, por el bien de todos, que se debatan este tipo de asuntos para que se crean precedentes y no se repitan casos como este, y donde nosotros, donde los profesionistas, donde muchas de las personas estemos siempre sujetos a lo que se dice en el internet, es tu currículum, es tu referente, y entonces, bueno, algunas personas como tu servidor, pues teníamos que estar luchando contra ese currículum que aparece hoy en la plataforma. Porque si tú quieres saber hoy de alguien, pues lo primero que te dicen, googlealo. Ya no pidan el currículum de nadie, googlealo, chequen quién es. Y ahí te vienen pues tus noticias de lo que has hecho o no has hecho, y si hay unos blogs ilegales, pues es lo primero que te va a salir, ¿no? Entonces ya viene la duda. Hay esto del abogado. ¿Qué se dice? No, ya no contraten este abogado, porque se dice en la plataforma Google que tiene
el 80% de penetración de todos los motores de búsqueda, porque eso hay que decirlo. No estamos hablando de telecomunicaciones Chilpancingo, ni tecnología digital Oaxaca. Estamos hablando del mayor buscador en la era digital con una penetración en el mundo. No nada más en Chilpancingo, no nada más, como te decía, en Oaxaca, no nada más en Tuxtla Gutiérrez, no, en el mundo, ¿no? Entonces, ahora se va a debatir esto en la Corte, pero a mí me gusta mucho esta plática con ustedes porque desde el punto de vista, tienes varios aristas que analizar. Desde el punto de vista de la institución de derecho civil, si hay daño moral, si no hay daño moral, desde el punto de vista constitucional, libertad de expresión, el exceptio veritatis, fake news o no fake news, si lo amparan o no lo amparan. Desde el punto de vista compliance, desde el punto de vista compliance, cómo ha actuado la empresa, qué debió de haber hecho si tenía unas políticas, debió de haberlas cumplidas o no de haberlas cumplidas. Entonces, tiene muchos aristas para enriquecer el mundo de derecho. Lástima que haya sido en mi caso, ¿no? Ojalá hubiera sido en otro caso particular, ¿no? Entonces, creo que este asunto da para mucho lo que ustedes dicen aquí, que estamos con muchos gerentes, directivos jurídicos de empresas, pues podrán hacer la reflexión. Ahora, adelante, perdón. Este asunto, si se hubiera retirado el blog, hubiéramos llegado a donde estuviéramos, o qué hubieran hecho ellos, ¿no? Es más, si tú hubieras sido el director jurídico de la empresa, ¿qué hubieras hecho? Oigan, señores, ya no hay que meternos en este litigio, hay que bajarlo y vámonos, ¿no? Porque ahí no estábamos hablando de una cuestión de dinero. Nada, retire el blog, se acabó. No es retire el blog y págame. No, era retire el blog y vámonos cada quien a su casa y no me perjudiques a mí en mi prestigio, en mi dignidad humana. Y Ulrich, comentabas, y me gustaría un poquito platicar de cuál sería la trascendencia jurídica de estos fallos hacia el resto de las empresas desde el punto de vista jurídico y de cumplimiento. Comentabas dos temas. Uno, el tema tanto de la competencia, que ese, por lo que entendemos, ya está resuelto y que obviamente importa, ¿no? Al menos a las empresas multinacionales. Claro. El tema de daño moral, ¿no? Mira, aquí un punto, yo a raíz de que mi querido Marcos, cuando salió la sentencia, donde perdieron la competencia Google, decía que no habíamos ganado ninguna sentencia. Entonces, ese incluso lo publicaron por ahí en algún boletín, pues ahí estaba la sentencia de negativa del amparo, y eso motivó que yo escribiera un libro, uno de mis libros, que se llama Ciudadano Digital, y parte de ese libro, la última parte, pues viene casi la sentencia de la competencia, donde se le desechan los argumentos. Entonces, a lo mejor el quien quiera adentrarse un poco más del tema, tenemos ese libro Ciudadano Digital, donde hablamos, que se llama El Ciudadano Digital, de las fake news a la posverdad en la era del Internet, ¿no? Porque ahí hubo una posverdad, hay que recordar con Donald Trump, de los fake news y de este virus que podríamos decir de la posverdad, ¿no? Entonces está ese punto, pero más importante, además de lo que tú has dicho y que ya yo he reiterado, del cumplimiento, del compliance, también de esta nueva institución jurídica del compliance que regula a las empresas. Y además, mi querido Marco, estamos hablando de una multinacional americana, no estamos hablando de una empresa ecuatoriana, no estamos hablando de una empresa en Kenia, estamos hablando de una de las mayores empresas en el mundo. Yo, si hubiera sido el abogado y me dan una carta del prosecretario del Consejo de Administración de Google Inc. diciendo que no tiene oficinas, yo le diría, yo no puedo exhibir esto, porque ahí están las oficinas. No, es que hay un debate de lenguaje, que si es sucursal, que si no es sucursal. Señores, la tercera empresa en el mundo no puede andar resbalándose, que si sí, que si no, que si es un juego de palabras, que si es un algoritmo. Cuando tú en tu página Waze lo tienes, en tu página de Google, digo Waze porque también es de Google, ¿no? Tienes dicho que tienes oficinas en México, ¿no? Entonces, tú imagínate eso a nivel de compliance, o a nivel de compliance, ¿cómo dices que no tiene nada que ver Google Inc. con Alphabet? Señores, no estamos en un tribunal, en una isla. Estamos en el derecho con una lealtad procesal que hoy es uno de los
principios torales, y aquí vemos una conducta, pues que el compliance, yo te podría decir que en este litigio, pues ha pasado de largo. Pero vamos a la otra parte. La otra parte se demandan daños punitivos, y que esa es una buena doctrina que ha arrojado ahora la Corte a raíz del principio por persona, y con algunos casos ya emblemáticos como el del Mayan Palace y otro caso de responsabilidad de daños punitivos del Estado. Y viene una nueva institución de reparación de daños. Pero esto es muy importante para las empresas porque en los Estados Unidos, pues esto de daños punitivos no es muy conocido, muy regulado, y es una nueva corriente de daños que ha impulsado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso sí tiene muchas contingencias con las empresas, porque si son multinacionales importantes, ¿qué son los daños punitivos? Pues evita que sea un castigo, que no se vuelva a repetir la conducta, que sea un castigo ejemplar y que vea la situación económica de que causó la gente, ¿no? Entonces, esto, pues, lo decía yo a lo mejor con algunos comentarios a lo mejor precisos. Yo no demandé a Telecomunicaciones Chilpancingo, demandé a la tercera empresa de mayor valor en la bolsa de valores. Ahí tienes otra contingencia. Si hubieran estudiado los daños punitivos, oigan, señores, tenemos aquí otra contingencia de daños punitivos. Puede ser una cantidad de $1, o puede ser de 100 pesos, o puede ser tomando en consideración el valor de la bolsa. Es que mucha gente dice, oiga, pero ¿por qué esa cantidad? Porque la cantidad es en base al gigante del que estamos hablando. No, los números salen de los estados financieros que publica la Bolsa de Valores, por ser una emisora Google Alphabet de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Entonces, aquí es un punto interesante, un punto importante, que esta nueva doctrina de los daños, caso Google más emblemático, caso Mayan Palace, les irrogan unas cantidades importantes en indemnizaciones, porque tiene que ser un castigo ejemplar. Yo te preguntaría en el caso de Google, ¿qué castigo ejemplar económicamente es si vale lo que sabemos? La primer condena fue el .0075. Este es el .0145. Es decir, no es nada. Y entonces, si tomamos en cuenta que si nosotros vemos el historial de Google, donde tiene una serie de multas por todo el mundo por temas de monopolio, y que presenta cartas donde dice que no tiene domicilio cuando la tiene, y que viola sus propias políticas cuando él las publica, pues eso te da aliciente o te da un indicio de que es una empresa que no le gusta cumplir con la ley, sino que le gusta brincarla, darle la vuelta, pasarla por arriba, burlarla, taparla, esconderse, decirle que no tiene domicilio y búsquenme, como yo le digo, en la nube del internet. Pero ya llegamos a alcanzarlos y ya vamos, yo te podría decir, ya vamos más adelante sobre el último camino. Pero esto de los daños punitivos sí se merece una gran reflexión. ¿Por qué esta nueva doctrina de los daños punitivos, esta nueva corriente en el derecho mexicano que trae estos tratadistas como Pizarro, estupendos tratadistas argentinos, españoles, que mucho de la doctrina es española y es argentina, va a estar en el mundo jurídico ya? Hay muchas empresas que han tenido accidentes, y que han tratado o que van negociando para evitar que los daños punitivos sean una condena porque son grandes corporativos, ¿no? Entonces, sí hemos notado en accidentes, por ejemplo, de tipo aeronáutico, han preferido, oye, antes de que nos demanden los daños punitivos. ¿Por qué? Porque la empresa aeronáutica pues es un gigante aeronáutico, pues vamos a tratar de minimizar el riesgo, vamos a tratar de acabarlo ahorita a que crezca como un gigante, ¿no? Entonces, creo, por eso te decía que este asunto tiene muchos matices jurídicos y de distintas áreas. Compliance, daño moral, daños punitivos, derecho constitucional, libertad de expresión, fake news, artículo 6, 7 constitucional, sus límites, efectos competenciales de las multinacionales. O sea, ha sido pues verdaderamente una historia jurídica del asunto que
que llevamos 25 tomos en el mismo y que es pues, prácticamente materia de estudio y de un referente hoy en nuestro derecho, ¿no? Entonces sí es muy importante a todos los que nos escuchan, por tratarse del foro en donde estamos, que tomen en cuenta esta figura hoy de los daños punitivos, porque es distinto del daño moral, ¿eh? E incluso acaba de salir un criterio a principios de junio, donde dice, una cosa es la indemnización de daño moral y otra cosa es la indemnización de daños punitivos. Y los daños punitivos a veces es mayor que la indemnización de daño moral, ¿no? Entonces, creo que en este tema de la responsabilidad de daños es muy importante que lo tengan en cuenta, esta nueva figura que a raíz de la reforma del 2011, y que muchos de ustedes lo saben mejor que yo, pues ha sido un camino sobre el principio pro persona y sobre la responsabilidad y sobre el derecho de los daños. Ulrich, siguiendo esa misma idea que hablamos hace ratito y que ahorita has desarrollado, ¿tendrá efectos también internacionales este caso? Es decir, como algún precedente a nivel internacional desde el punto de vista de reclamos. Mira, yo creo que sí, porque muchas personas están demandando derecho al olvido, ¿no? Que es otra de las figuras. Yo el derecho al olvido tengo pues una apreciación que hay veces que digo, bueno, hay esta nota que ya tiene tantos años, pero verás, ojo, fíjate qué interesante está. Hoy esta nota, mira, yo te puedo decir, para los que les gusta el debate de la libertad de expresión, yo tuve el segundo amparo de la marihuana, y a lo mejor hoy un cliente mío o un director jurídico dice, mira, no nos gusta porque parece una nota donde Richter ganó un amparo contra la marihuana y entonces quiere decir que Richter es un marihuano y por ende no lo contratamos. Y si yo voy mañana a Google, fíjate lo interesante, y digo, retira esa nota porque fíjate que Kodak no me quiso contratar porque derivado de que yo gané un amparo contra la marihuana, ahora dicen que yo soy adicto a la marihuana, ¿no? Que no fumo un cigarro, ¿no? Pero entonces, fíjate qué interesante está. Ahí Google me puede decir, esto es libertad de expresión, es una nota real, sí existe el juicio, sí lo ganaste y sí fue por el tema de la marihuana. No hay manera de bajar esa nota. No contrapone las políticas. Pero otra cosa distinta es que te diga cómo lavar dinero en un libro mío, porque ahí estoy fomentando una actividad ilícita. Entonces no me diga una persona que un debate de la libertad de expresión es llevar el fomento de una actividad ilícita, ¿no? Entonces imagínate ya el debate en el caso, te digo, particular, ¿no? Entonces creo que nos da el tema para mucho debate del tema de la libertad de expresión y que tiene cada asunto sus particularidades que deben de tomar en cuenta por lo que tú señalas. Entonces, yo me fui por la responsabilidad de daño moral y de daños punitivos. Hay muchas personas que se han ido por derecho al olvido y a lo mejor con este precedente, pues ya la gente opta más por demandar daño moral y daños punitivos porque vas a obtener más de demandar el derecho al olvido. En el derecho al olvido ya lo retiro, pero aquí estamos demandando, eres responsable de daño moral y me pagas daños punitivos y me indemnizas, además de quitarlo, ¿no? Entonces creo que se va a armar una corriente novedosa a través de este asunto que va a ser más interesante, en lugar de demandar el derecho al olvido a los medios de comunicaciones, como esta plataforma, ahora puede ser el daño moral y los daños punitivos. Y te voy a poner otro ejemplo. Mira, hace unos años, todos los periódicos tienen su sección de venta de coches, de venta de casas, de venta de cualquier artículo, ¿no? Y tú sabes que al final había anuncios de chicas que me merecen todo su respeto, que se anunciaban y que decían, oye, puedes pasar la noche conmigo, háblame tal teléfono y te cuesta tanto. Ahí se estaba fomentando, si tú quieres, una actividad ilícita. ¿Qué pasó? Hubo un debate y se dijo que se estaba promoviendo una actividad ilícita. ¿Y qué pasó? Se retiraron esas páginas, esos anuncios, se retiraron porque estaban promoviendo una actividad ilícita. Pues es lo mismo que yo le pedí a Google. Oye, estás promoviendo el lavado de dinero, como en esos periódicos se promovió una actividad ilícita, ahí la quiero dejar. ¿Y qué pasó? Tú no encuentras hoy en los mejores periódicos un anuncio de pornografía o de que se está promoviendo una chica, no los encuentras.
fueron retirados, ¿no? Porque era una actividad ilícita y que se estaban prestando a promocionarse. Se quitaron, eso es lo que se le pidió a Google. Y sí te decía, reiterando, claro que puede haber un precedente internacional de fijar una línea tasada en contra de estos temas de libertad de expresión. Y que sea más relevante demandar estos puntos. Ulrich, para cerrar, me gustaría hacer una reflexión y igualmente escuchar tu criterio. Mencionabas el tema de las políticas internas, y ahí es donde entran temas bien fuertes, ¿no? De compliance. Sí. Es decir, es parte al final de la regulación de una empresa, de una compañía, de una organización, pero muchas veces las políticas se van modificando, a lo mejor porque dentro de una auditoría interna o externa, ¿no? Oye, esto no lo has actualizado, es decir, hay veces que son letra muerta las políticas internas, ¿no? O no se actualizan conforme a la realidad operativa de una empresa, la realidad social o incluso la realidad jurídica, ¿no? De donde se esté operando. O hay veces que las políticas no son aplicables a la jurisdicción local. Y pues bueno, ahí definitivamente estás en un riesgo, ¿no? De cumplimiento, ¿no? O incluso en situaciones como la que abordas, que a lo mejor lo que se está litigando no concuerda con las políticas internas, ¿no? Es decir, lo que se discute fuera de la compañía en un tribunal ante una autoridad, a lo mejor por alguna estrategia de litigación. ¿Qué recomendación darías para que cerremos hacia las empresas? Yo te preciso. Hay las políticas de una empresa y estas políticas son políticas sobre el uso de la plataforma. O sea, para que tú puedas usar la plataforma tienes que cumplir con estos requisitos. Si no los cumples, te pueden negar el servicio, ¿correcto? Entonces, tú acabas de decir algo muy importante. Estas políticas de Google desde el 2015 se han venido actualizando. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, pero las esenciales no cambian. ¿Cuáles son? Pues no, lo dice Google, no fomentes una actividad ilícita. No te anuncies con bebidas alcohólicas, no te anuncies con pornografía, no usurpes la identidad de otra persona. Estas siguen, perduran, no han cambiado, ¿no? Porque se van agregando, oye, no promuevas el odio, no fomentes una actividad ilícita, pero son políticas para que tú puedas usar. No es como si te dicen, oiga, vamos aquí al Club France a jugar tenis. ¿Cuáles son las políticas del uso de la cancha? Pues que usted venga con tenis y que usted venga con shorts o pants, pero si yo llegara a usar la cancha de tenis con unas botas, pues que me dirán, oiga, aquí están las políticas de uso de la cancha de tenis, usted la puede usar con tenis, no la puede usar con botas, ¿no? Entonces me pueden negar el acceso a que yo pueda, así sea socio, a que yo pueda usar, porque no cumplo con las reglas del uso. Eso es muy importante, independientemente de las otras políticas que tengan ya internas que no habría que confundir. So, estas son las políticas para que tú puedas usar la plataforma de Blogspot. Y habrá otras políticas de discriminación, de respeto entre los trabajadores y otras cosas, pero las políticas aquí son muy claras. Entonces, yo lo que le diría a los que nos escuchan, bueno, si hay unas políticas del uso que tú estableciste, pues es lógico que las hiciste para que se cumplan. Si no, pues no hagas políticas, porque creo que aquí hay un contrasentido que te puede derivar de una mala fe, ¿no? Y es muy claro en este tenor, oye, se viola este Blogspot de estas políticas, se retira. De acuerdo, Ulrich. La verdad, bien interesante la plática, Ulrich, y pues algo que buscamos, ahí nos comentan que ojalá haya la oportunidad de una segunda parte, y sí, seguramente, ¿no? Más adelante, Sí, a ver si nos volvemos a sentar y sobre todo abordar este tema, estos asuntos que pasaron a lo mejor de un tema de discusión entre un particular y una empresa o viceversa a asuntos ya prácticamente públicos, abordarlos desde un punto de vista de prevención de riesgos, de cumplimiento, y que al final sean casos de estudios reales, ¿no?
que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones dentro de las empresas. Ulrich, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por que su nos tiempo. acompañaste, y queda abierto el foro de Amexicom, Ulrich, para cualquier tema que te gustaría abordar y que discutamos aquí. Después hacer otro foro con preguntas, ¿no? Perfecto. De todos modos, cualquier pregunta que nos hagan llegar, te las hacemos igual de tu conocimiento. Y pues bueno, queda abierto que nos volvamos a sentar próximamente. Ok, te lo agradezco mucho y un saludo a todos los que estuvieron con nosotros y agradeciéndonos el tiempo de cada uno de ustedes. Al contrario, gracias a ti y gracias a todos a los que estuvieron conectados. Y bueno, y recordarles que la plática va a estar en los distintos medios de comunicación o de redes sociales donde Amexicom tiene presencia. Muchas gracias y un abrazo a todos. Por el fallo que hubo. Gracias. Un abrazo, Ulrich.